Ya saben entonces, los pacientes que tienen gasa más de 1.1, que es más que todo hipertensión portal, busquen en el citoquímico si hay polimorfonucleares. Doctores, pregunta de examen durante 4 años consecutivos. 4 años consecutivos, 2010, 2011, 2012, 2013, perdón, 2011, 12, 13 y 14. Paciente que tiene cirrosis y ascitis y que le encuentras más de 250 polimorfonucleares en el conteo del citoquímico, diagnóstico, peritonitis bacteriana espontánea. Todos los años es la misma pregunta. 4 años seguidos, revísenlo también. Ya, eso es importante. En este paciente, por ejemplo, le hemos encontrado una albúmina sérica de 2.5 y una albúmina de líquido acítico de 0.5. ¿Cuál es la resta? 2.5 menos 0.5, sacando la calculadora, 2, ¿no? Como es más de 1.1, es muy probable que sea una hipertensión portal. Ok, las indicaciones para paracentesis las tienen ahí. Fundamentalmente, todo paciente que tenga citis, tienen que punzarlo para ver las características de ese líquido acítico, por favor. Ok. Recuerden que existe 3 grados de ascitis, ¿ya? El grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 es un grado que clínicamente no es evidente y la única forma de verlo es ecográfica. ¿Ya? O sea, es una ascitis que se ve solo ecográficamente. El tipo 2 ya se puede detectar clínicamente porque ya hay matidez desplazable, ¿de acuerdo? Pero el grado 3 se caracteriza porque es una ascitis a tensión. Esas 2 fotos que han visto previamente son ascitis a tensión, muy marcadas con circulación colateral. Son los 3 grados de ascitis que hay. Doctores, vamos a aprender a tratar la ascitis de un paciente cirrótico. En el orden siguiente, un paciente con ascitis, lo primero que deben hacer ustedes es restringir sal, ¿ya? El paciente tiene que tener 0 sal en su dieta. A pesar de tener 0 sal en la dieta, ese paciente va a consumir 2 gramos de sal al día, que es lo que tienen los alimentos habitualmente. Con 0 sal, o sea, nada que un cachito por acá, que te saca la vuelta por acá, que solo para darle saborcito, no. No sal para los pacientes que tengan ascitis. Primer punto. Segundo, el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico con 2 fármacos. 1, espironolactona y 2, furosemida. Dosis. Todo paciente que va a iniciar espironolactona, tienen que iniciar la espironolactona con 100 miligramos día. ¿De acuerdo? 100 miligramos día. No son las dosis cardíacas, ¿ah? Por si acaso, que hay de 25 o 50. No. Se inicia con 100 miligramos día. Y se inicia con furosemida 40 miligramos día. Todo vía oral, ¿no es cierto? 100 miligramos de espiro con 40 de furo. Eso tienen que esperar 3 días para ver el efecto, ¿de acuerdo? 3 días tienen que esperar, porque el tiempo de acción de la espironolactona tiene su pico a las 72 horas. En cambio, la furosemida actúa más rápido. ¿Por qué se usa espironolactona y furosemida? Porque la furosemida es un diurético de asa que depleta potasio. ¿Qué es la espironolactona? Es un diurético ahorrador de potasio, entonces se antagonizan los efectos adversos y evita complicaciones en el paciente. Por eso se usan ambas cosas. Otra cosa, el paciente tiene 70 kilos de peso hoy día, muy bien. Le das espironolactona 100 y furosemida 40. Al día siguiente pesa 71, al día siguiente pesa 72, al día siguiente pesa 73. No les ha funcionado. ¿Qué hacen? Suben la dosis. 200 de espironolactona con 80 de furosemida. ¿Sí? O sea, suben de 100 a 200 y de 40 a 80. Ok. Prueban igual 3 o 4 días. ¿Qué es lo que tienen que ver siempre? El objetivo del paciente que tenga ascitis es que baje de peso diariamente. ¿Ya? ¿Baja de peso diariamente cuánto? Máximo 1 kilo si tiene edema periférico y medio kilo si no tiene edema periférico. Ese es vuestro objetivo. Medio kilo si es que no hay edemas y 1 kilo si hay edema periférico. Muy bien. Paciente está en 73, le han dado 200 con 80. Al día siguiente 73, 500. Al día siguiente 74. Al día siguiente 75. No funciona. ¿Qué hacen? Jason, pregunta 1477. Ya. Siguen subiendo la dosis. 300 de espironolactona con 120 de furosemida.
¿ya? 300 con 120. No les funciona, ¿qué hacen? Doctora, sigan subiendo la dosis. 400 de espironolactona con 160 de furosemida. No les funciona, ¿qué hacen? Ahora sí llegan a paracentesis. Esa dosis tope a la que han llegado se llama ascitis refractaria. Esa es la ascitis refractaria. La ascitis refractaria tiene dos formas. Ascitis resistente al tratamiento, que es precisamente la que acabo de mencionarles. Llegan a la dosis tope, que es 400 con 160, y no funciona. Y la ascitis intratable, que es el paciente que tú le das, por ejemplo, 100 de espironolactona y 40, pero al día siguiente empieza a hacer falla renal o empieza a hacer problemas por efectos adversos de los fármacos. Eso se llama ascitis intratable. ¿De acuerdo? Ok. Han llegado al tope, no se puede hacer nada con el paciente farmacológicamente. ¿Qué le hacen? Paracentesis evacuadora. Muy bien. Pregunta, ¿cuánto de líquido acítico debo sacarle? ¿1 litro? ¿Litro y medio, doctora? 2, ya está en 2, doctor. 3, ¿quién da más? 3 a la 1, 3 a las 2, doctor. Máximo 4 litros si es que no tienen albúmina. Si es que no tienen albúmina, máximo 4 litros. Si es que tienen albúmina, pueden sacarle los litros que quieran. Pueden sacar 5, 6, 7, 8 litros, pero si es que tienen albúmina. ¿Cuánto es la dosis de albúmina para hacer paracentesis? 8 gramos por litro, ¿ya? 8 gramos por litro de líquido acítico extraído. 8 gramos por litro de líquido acítico extraído. Entonces, ya han hecho su paracentesis, han sacado 4, 5, 6, 7 litros. No funciona, ¿qué hacen? No funciona, ¿qué haces? A la ambulancia. ¿Qué hacen? Se hace lo último que se conoce como TIPS. ¿Qué son los TIPS? Es el shunt transyugular portosistémico. En un momento les muestro una imagen que es al final de la clase. Eso es el TIPS. Doctores, recapitulo en orden. Tratamiento de ascitis. Paciente sin sal en la dieta. Espironolactona y furosemida. 100 y 40 para empezar. Máximo 400 con 160. No funciona, paracentesis. No funciona, TIPS. Punto. Ese es el tratamiento de ascitis. Todo lo que tienen a continuación es lo mismo que de ser recapitulado. Tratamiento, restricción de dieta y uso de diuréticos. Restricción de sodio, ya saben, máximo 2 gramos al día, que esa es la dieta sin sal. Ya, ese es el 2 gramos por día, es la dieta sin sal. ¿Qué se da? Espironolactona y furosemida. El más importante es la espironolactona por si acaso, ¿ya? Por si acaso hay una pregunta ahí, mea mamarrachoide que he visto en uno de esos banquillos que tienen ustedes, no sé para qué los leen. Es una pregunta muy mala porque dice, ¿cuál de esos puedes utilizar? Pero un poquito más importante realmente es la espironolactona que la furosemida, un poquito más. Doctores, mínimo 100 de espirono y 40 de furosemida, tope 400 con 160. Ya saben, ¿cuál es el objetivo? Bajarle de peso 1 kilo por día, si es que tiene edemas, y medio kilo si es que no tiene edemas. ¿De acuerdo? Sobre la cirrosis hepática, marque lo que es falso. A ver, ¿la clínica de los pacientes cirróticos depende si se encuentra compensada o descompensada? ¿La clínica de un paciente con cirrosis depende si está descompensado o no? Por supuesto, ¿no? Si está descompensado tendrá más sintomatología que no. ¿El paciente cirrótico compensado puede estar asintomático? Por supuesto. ¿Los cirróticos de larga evolución pueden desarrollar hepatocarcinoma? Sí, un paciente con cirrosis, si es que no es bien tratado, puede tener como complicación hepatocarcinoma. ¿Las telangiectasias, eritema palmar y el tinte ictérico son hallazgos típicos? Más que típicos, son característicos, pero es cierto. En los pacientes cirróticos de etiología viral puede desarrollarse contracturas de Dupuytren. La contractura de Dupuytren, que es la mano, ¿no? Que es una contractura en esta forma, usualmente, no has traído cámara para filmarme, ¿no? Pero una pena. Pero así la mano, ¿no? Así la mano de Dupuytren. Es más que todo en pacientes que tienen cirrosis, pero por alcohol, no por pacientes que tienen cirrosis de etiología viral. ¿Ya? Entonces es la falsa. El hallazgo de líquido acítico de más de 250 polimorfonucleares es criterio de
PBE, ya, muy bien, eso ya lo saben. ¿Qué se hace cuando tiene un paciente con PBE? En paciente con peritonitis bacteriana espontánea, la clínica de un paciente con peritonitis bacteriana espontánea es un paciente que tiene ascitis, cirrosis y ascitis y que viene por dolor abdominal y por fiebre. Si tiene ascitis, dolor abdominal y fiebre, piensen o sospechen que puede ser una peritonitis bacteriana espontánea. Tratamiento: ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas, más albúmina, o cefotaxima, 2 gramos cada 8 horas, más albúmina. Cualquiera de los dos, más albúmina. Tiempo de tratamiento, 7 días. ¿De acuerdo? Tiempo de tratamiento, 7 días. Doctores, ojo con la dosis de albúmina. Nunca lo han preguntado, pero es una dosis única. 1.5 gramos por kilo de peso en el día 1 y 1 gramo por kilogramo el día 3. O sea, ese es un estándar que se ha demostrado de buena utilidad. ¿Por qué das albúmina en los pacientes que tienen PBE? ¿Por qué le das albúmina en los pacientes que les haces paracentesis? ¿Para evitar qué? Para evitar que les dé un síndrome hepatorrenal. Si ustedes le sacan muchos litros de líquido acético a un paciente simplemente sin uso de albúmina, le van a quemar el riñón y le van a producir un síndrome hepatorrenal. Si un paciente con PBE no le das albúmina, muy probablemente también termine en un síndrome hepatorrenal. Entonces hay que dar ceftriaxona o ceftriaxona con albúmina como tratamiento de PBE. Ya saben que es una ascitis resistente y una ascitis intratable. Una pregunta del MIR de este año. Mujer de 80 años que consulta por presentar desde hace un mes aumento progresivo del perímetro abdominal. Durante 4 o 5 meses previos nota astenia, anorexia, adelgazamiento no precisado. En la exploración física, ascitis atención. Sin otros signos de relevantes. La TAC muestra ascitis de densidad homogénea sin apreciarse implantes peritoneales ni masas abdominales. Hígado, páncreas, suprarrenal y vaso normales. Se hace paracentesis con aguja gruesa y se obtiene un líquido algo amarillento, denso y gelatinoso. ¿Cuál es la etiología más probable? Doctora, una descompensación hidrópica secundaria a cirrosis hepática. Era lo que menos esperaba que me responda, sinceramente. ¿Por qué? Por la característica del líquido acítico, ¿no? ¿Cómo es el líquido acítico acá? Amarillo, denso, gelatinoso. ¿Qué es? Una ascitis quidosa. ¿Eso hay en cirrosis hepática normal? No, pues no es una ascitis quidosa. Es una ascitis quidosa. Entonces, ¿en qué puede darse ascitis quidosa? ¿En TB o en linfoma? ¿Cuál? ¿Cuál vas a marcar? Pregunta 200 de tu examen, doctor. Con eso defines realmente si ingresas o no. ¿Linfoma? ¿Por qué? Cierto. Tienes que basarte mucho en esta vaina, pues. ¿No? O sea, la verdad es que donde lo haces el examen es un primer punto a basarse. Pero ojo, quitemos esto. A los 80 años, que tengas TB es una cosa bien rara para empezar. Es bien difícil. No es imposible. En este país mucho menos, ¿ya? Mucho menos. Segundo, que el líquido amarillento denso es mucho más frecuente en un linfoma que en una tuberculosis. ¿Puede verse en una tuberculosis? Sí. Ahora, hay que tener en consideración, aparte de esto, que más o menos para TB muchas veces dan otros síntomas extras, ¿no? Como la baja de peso o un antecedente de repente por ahí que pueda llamarles la atención. Realmente es una pregunta un poquito complicada, pero para ellos no, pues para ellos es una pregunta de las consideradas fáciles porque para empezar ellos no tienen TB. TB intestinal está difícil que para ellos podrían considerarlo como tal. Es una pregunta un poquito fastidiosa, pero lo que tienen que tomar en consideración más que todo es edad. Una de las primeras cosas que hay que tomar en consideración acá es edad. Dos, lo demás se parecen mucho, ¿no? No hay implantes peritoneales, el hígado está normal y la característica del líquido acítico quidoso es mucho más frecuente en un paciente que tiene linfoma que en un paciente que tiene TB. Ese es el otro dato importante. Por eso les preguntan el más probable, no el diagnóstico correcto, es lo más probable. Otra pregunta del mismo examen. En un paciente con cirrosis hepática, ¿cuál de los siguientes es el procedimiento más útil en respuesta a la ascitis con el tratamiento diurético? ¿Qué es lo que hacen? Jason pregunta 10.732. ¿Ya? ¿Cuál es? La D.
Ya, por fin, uno de 10.700. Registrar peso diario. Sí, es lo que tienen que hacer, pesarlo, ¿ya? Pesarlo diariamente a su paciente. En síndrome hepatorrenal, doctores, no quiero que excedan de lo que les voy a decir. Tampoco preguntan mucho, tienen que saber un par de cosas nada más. Uno, que para hacer un diagnóstico de síndrome hepatorrenal es bien complicado hacerlo porque requiere 6 criterios que son imprescindibles uno del otro. Esto es fácil, cirrosis con ascitis, o sea, si no hay ascitis no hay síndrome hepatorrenal para empezar, ¿no? Creatinina más de 1.5, hasta ahí dicen fácil, ¿no? El problema viene acá. Esa creatinina no mejora cuando después de 48 horas le has dado albúmina y le has quitado los diuréticos. O sea, que no le puedes hacer en el momento del ingreso un diagnóstico a un paciente con síndrome hepatorrenal. Tienes que quitarle los diuréticos 48 horas y tienes que darle albúmina. Si después de eso no mejora, es recién el tercer criterio, un criterio más. Ese paciente no tiene que tener shock, ese paciente no tiene que tener drogas nefrotóxicas y ese paciente no puede tener ninguna enfermedad renal previa ni parenquimal, o sea, no tiene que tener sedimento urinario patológico, no puede tener hematuria, no puede tener proteinuria, etc. Por consiguiente, el diagnóstico de síndrome hepatorrenal es más un diagnóstico de descarte, ¿de acuerdo? Es posterior a que se haga un tratamiento, primero con albúmina y posterior a la evaluación si mejora la creatinina o no, con ciertas condiciones que son importantes. No chocado, no uso de drogas nefrotóxicas, no enfermedad renal previa, ¿de acuerdo? Ese es un dato importante. Dos tipos de síndrome hepatorrenal. El tipo 1, cuya característica es que se muere en 2 semanas. El tipo 2 se muere en 6 meses. Normalmente, estos pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1 evolucionan muy rápidamente al fallecimiento y tienen tratamiento farmacológico. El tipo 2 usualmente no responde al tratamiento farmacológico, pero es mucho más sosegado y puedes esperar un trasplante hepático. No se olviden que dentro del punto de vista fisiopatológico, ¿por qué se da un síndrome hepatorrenal? Se da fundamentalmente porque esta vasodilatación esplácnica es tan marcada que el corazón lo que hace es tratar de bombear lo más posible para satisfacer las necesidades renales normales. Pero la vasodilatación consume tanto la sangre que la cantidad de sangre que llega al riñón es escasa. Entonces, este riñón lo que hace, ¿qué es? Secretar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Retiene sodio, retiene agua, ¿no? Se altera la filtración glomerular y posteriormente da una falla renal y eso termina en un síndrome hepatorrenal. Es por eso que eso da, esa vasodilatación esplácnica da producto a una ascitis, ¿no? Ya el síndrome hepatorrenal en sí. No olviden que este síndrome hepatorrenal tipo 1 sí tiene tratamiento. El tratamiento es terlipresina con albúmina o noradrenalina con albúmina. Doctores, no se excedan en saber dosis ni nada por el estilo. No les van a preguntar nunca eso. Terlipresina con albúmina o noradrenalina con albúmina. Aún así tiene muy mal pronóstico. En cambio, el síndrome hepatorrenal no responde bien a ese tratamiento, pero tú tienes más tiempo, hasta 6 meses, para buscarle un trasplante hepático, ¿ya? Y eso es lo único que puede solucionarle el punto. ¿Cómo se previene un síndrome hepatorrenal? Si tienes PBE, tienes que ponerle albúmina. Si tienes paracentesis más de 5 litros, tienes que ponerle albúmina. Y si tienes una hepatitis alcohólica grave, tienes que darle pentoxifidina, 1.200 miligramos al día durante 28 días. Esas 3 cosas son las formas de prevenir un síndrome hepatorrenal, normalmente. ¿De acuerdo? Son las 3 formas de prevenir el síndrome hepatorrenal. Ya hemos visto lo que es ascitis. Vamos a hablar un poquito de lo que es encefalopatía ahora. En encefalopatía vamos a ver que es un síndrome neuropsiquiátrico y es un síndrome neuropsiquiátrico reversible, ¿de acuerdo? Siempre es reversible. Es un dato bien, pero bien importante. No se olviden que vamos a ver ahora la del tipo C, que es el asociado a cirrosis. Recuerden que existe 4 grados de encefalopatía. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Eso se llama la clasificación de Westhaven, ¿ya? Esta clasificación de Westhaven, una forma de que se acuerden fácilmente es que los pacientes que tienen encefalopatía de primer grado, usualmente son pacientes que están mucho más eufóricos de lo habitual,
y son normalmente bradisíquicos, es decir, que su respuesta a las preguntas son un poquito más lentas de lo habitual. Le preguntas, ¿cuál es tu nombre? Edson, muy bien. ¿Dónde vives? Vivo en Lima. Ok, te responden, pero son más lentos para responder. Eso es bradisíquica, ¿de acuerdo? Pueden estar eufóricos o pueden estar un poco ansiosos. Eso es la encefalopatía de primer grado. La encefalopatía de grado 2, típicamente lo que tiene es mayor grado de letargia, o sea, la respuesta es muchísimo más lenta de lo habitual, pero clínicamente ya van a encontrar flapping o asterixis. Le hacen el estímulo manual y empieza a aletear el paciente. El flapping es característico del grado 2 de encefalopatía. En el grado 3, ya la somnolencia es muchísimo más marcada. El paciente solo responde a dolor para que abra los ojos, está muy soporoso. El flapping incluso llega a desaparecer, ¿de acuerdo? Es cuando ya está muy soporoso. El grado 4, lo que siempre quisiéramos que nos pregunten en el examen, pero nunca lo hacen, es acordarse de que está en coma, ¿no es cierto? Está en coma el paciente. Actualmente, los pacientes que tienen encefalopatía, hay algunas guías que mencionan que existe un 5º grado de encefalopatía, pero no es un grado más grave que el coma, sino al contrario, es un grado que le conocen como encefalopatía grado 0, ¿no? O lo que se llama también encefalopatía hepática mínima. La encefalopatía hepática mínima, lamentablemente, no se puede hacer un diagnóstico clínico. Se tiene que hacer un diagnóstico con unos test psicométricos o con test numéricos nada más. Les hacen preguntas tan sencillas como lo siguiente. Doctor, empieza a contar desde 100 hasta 0 bajando de 7 en 7. Arranca. Ya, esta es una encefalopatía hepática mínima, ¿no? Es 100, 93, 86, 79, 72, 65, 58, 51, 44, 37, 30, 23, 16, 9, 2, menos 5, ya, si quieres. Más o menos esa es la velocidad a la que deben hacer, ¿ya? Mentira, te estoy fastidiando. Ese test es obviamente recontra difícil. Es un tema aparte. Obviamente son mucho más fáciles los test. Hacen laberintos, hacen test numéricos cortos, ¿no? Baja de 3 en 3, baja de 5 en 5. Son cosas que pueden ser matemáticamente más, como para gente más, que tiene una inteligencia de ese tipo. Eso se llama encefalopatía hepática de grado 0. Ya es una encefalopatía de grado 0. Patogénicamente, doctores, la encefalopatía arranca siempre por el exceso de proteínas en el paciente. Exceso de proteínas, sobre todo si hay una ingesta inadecuada. Por eso el paciente con cirrosis nunca debe consumir proteínas en exceso. Nunca. ¿De acuerdo? Nunca. Lo llevan a rodicio, lo liquidan, porque eso es carne sin límites, pura proteína y de verdad es encefalopatía. Terrible. Entonces, porque esas proteínas obviamente son metabolizadas por las bacterias y esas proteínas terminan convirtiéndose en urea y en amonio, ¿no? Y esa urea y el amonio van hasta los astrocitos cerebrales y eso es lo que produce la encefalopatía hepática, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente el tratamiento está dirigido a buscar la causa de la encefalopatía, porque tienen que buscar la causa de la encefalopatía y obviamente tienen que eliminar todo ese ciclo de hiperproteinemia hasta el metabolismo, ¿no? Primero, medidas de soporte, siempre el ABC, porque recuerden que es un paciente que puede llegar hasta el coma. Busquen la causa, miren las causas que pueden tener encefalopatía. Los tranquilizantes, una hemorragia digestiva. ¿Por qué? Porque la hemorragia digestiva, paciente sangra, el eritrocito que tiene, y tiene globina. ¿Qué es la globina? Proteína. ¿Qué hacen las bacterias con la proteína? La degradan, da encefalopatía, por ejemplo, ¿no? La constipación, las infecciones, la hipocalemia, la dieta con proteínas, todo eso puede dar encefalopatía. Siempre busquen la causa de la encefalopatía del paciente. Eliminar entonces todo lo que es factores predisponentes, que es lo anterior. Y el manejo terapéutico puede ser un manejo farmacológico, ¿ya? Y el manejo farmacológico es con estos disacáridos no absorbibles que ustedes habrán escuchado, que es la lactulosa, ¿no? Pero siempre dicen lactulosa, ya chévere. Entonces, ¿cuánto de lactulosa le debo dar, doctora? ¿80? ¿80 qué? ¿Litros? ¿Cuánto le debo dar de lactulosa? A ver, allá en el populacho, doctor. Doctora. ¿Cuánto?
30. Esa dosis de 30 usualmente es una dosis que se utiliza para constipación, y no es cierto. La dosis que se utiliza para encefalopatía es 45 centímetros cúbicos por hora, ¿ya? Cada hora. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que el paciente haga una deposición. Una vez que el paciente hace una deposición, ustedes pueden espaciar la lactulosa de la manera que quieran, 30 cada 8, 15 cada 8, 15 cada 12, pero la idea es mantener 2 a 3 deposiciones por día. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo que tienen que tener en un paciente con encefalopatía, que haga deposición 2 a 3 veces por día. Si es menos, va a tener encefalopatía. Si es más, va a tener encefalopatía. Tengan cuidado con eso, ¿de acuerdo? Obviamente, si es una encefalopatía profunda y el paciente no va a consumir la lactulosa vía oral, le tienen que poner enemas con lactulosa. Y el enema con lactulosa es poner 300 mililitros de lactulosa con 700 centímetros cúbicos de agua. Y con la mitad, con 500, hacen el enema inicial y luego a las 12 horas otro enema más. O sea, hacen el enema con lactulosa. ¿Hasta cuándo? Nuevamente, hasta que haga una deposición. Y luego, si despierta, ya le arrancan la vía oral. ¿De acuerdo? ¿Se puede utilizar antibióticos? Claro, la idea de utilizar el antibiótico es cortar ese mecanismo en el cual las bacterias hacen la degradación de proteínas. Pero para eso no utilizas pues cualquier antibiótico, utilizas los antibióticos que son de menor absorción intestinal, o sea que actúan mejor en el intestino. Metronidazol, neomicina, por ejemplo, pero actualmente se utiliza uno que es de elección para esto, que se llama rifaximina. ¿Ya? Y la rifaximina es un excelente antibiótico no absorbible intestinal. Esta es la dosis, 550 2 veces al día, este es en jarabe, o 400 miligramos 3 veces al día si lo quieren dar en tabletas, ¿ya? Y tiene muy buenos resultados y va muy bien en los pacientes que tienen encefalopatía. Entonces, lactulosa y rifaximina fundamentalmente. Hay otras terapias como flumazenil, ornitina, zinc, aminoácidos que también pueden ayudar al tratamiento. Pero fundamentalmente lactulosa y rifaximina. El manejo nutricional, doctores, es importante, no se olviden. Es un paciente que tiene problemas por hiperproteinemia, pero eso no quiere decir que le des dieta hipoproteica, porque el paciente cirrótico es un paciente adelgazado y emaciado. Entonces tienes que darle una dieta normoproteica, ¿ya? Es una dieta normoproteica. ¿Cuál es la manifestación clínica que produce cirrosis hepática con mayor frecuencia? ¿Cuál es la manifestación clínica que produce la cirrosis con más frecuencia? Doctora. Doctora. La asitis, ¿no es cierto? Es correcto, ¿no? Lo más frecuente es que sea asitis. No necesariamente, depende, pero es más que el consumo de proteínas, es solamente el metabolismo proteico aumentado. Es muy variable. Te podría decir que no existe en frecuencia uno más. Yo diría que incluso esas infecciones. ¿Por qué? Porque es más frecuente que un paciente tenga infección urinaria y haga encefalopatía por eso. Entonces, es muy, muy difícil mencionarte en frecuencias generalmente. Lo menos frecuente obviamente es farmacológico, pero lo más frecuente es, uno, infecciones, hemorragias y consumo de proteínas en exceso. Son las tres más frecuentes que hay. Esto ya lo han visto en su clase anterior. En su clase anterior han hablado más que todo de lo que es hemorragia digestiva. Entonces, acá lo que tengo que mostrar es de dónde salen las varices esofágicas y gástricas, que son causa frecuente de complicación de la cirrosis. Esto que ustedes ven acá es el motivo por el cual hay hipertensión portal. Esto de acá es la vena porta, esto de acá es la mesentérica inferior y esta de acá es la vena esplácnica. La dilatación de toda esta zona se llama vasodilatación esplácnica, ¿no es cierto? Eso es lo que llamamos vasodilatación esplácnica. Recuerden que el hígado es un hígado duro, fibrótico, que ya no recibe sangre de una manera adecuada, porque ya no se estira de una manera adecuada. Entonces, toda la sangre que intenta entrar por acá se estanca y aumenta la presión en esta zona para tratar de meter sangre al hígado que está deteriorado y poco elástico. Como el hígado no recibe de una manera adecuada, se aumenta la presión en esta zona. Y si aumenta en la vena esplénica, el vaso empieza a crecer, ¿no? Y eso será una esplenomegalia que ocasiona un hiperesplenismo, ¿no es cierto? Eso ya lo conocen.
Obviamente, lo que hace el organismo para tratar de diseminar esa presión aumentada en esta zona es formar las colaterales o mandar toda la sangre por las colaterales. Y esas colaterales son los vasos que van precisamente al esófago y los que van al estómago. Y de ahí sale lo que son las varices esofágicas y las varices gástricas. Pregunta de examen entonces, como ya todos lo conocen, ¿cuál es más frecuente, la esofágica o la gástrica? Esofágica, ¿no es cierto? ¿Cuál sangra más, doctor, la esofágica o la gástrica? La esofágica. ¿Cuál es la que tiene mayor mortalidad, doctora? ¿Esofágica o gástrica? La gástrica. Muy bien, están todos de cabeza, muy bien. Todo entonces al revés. Doctores, lo más frecuente es esto, esofágica. El que más sangra, esofágica. El que más mata, la gástrica, porque son mucho más grandes y es más difícil de tratar. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado con eso. No se olviden que el sangrado varicial es un sangrado que normalmente tiene mucha mortalidad, 20 a 30%. Miren, estas son las varices de primer grado, las varices de segundo grado, y miren lo grande que pueden llegar a ser las varices de tercer grado. Cualquiera puede sangrar. Esto es lo que llaman el signo del pezón, lo que llamamos nosotros simplemente tapón fibrino plaquetario, ¿no? Esa es la zona de sangrado reciente, los signos rojos que hay, los signos de sangrado reciente. ¿Qué vamos a hacer con un paciente que tiene una hemorragia varicial? Primero, como toda hemorragia digestiva, manejo hemodinámico. Siempre, manejo hemodinámico. Si el paciente tiene hemoglobina menos de 7, ¿ya? Tienen que transfundir paquetes globulares. ¿Hasta llevar la hemoglobina a cuánto, doctor? 15, 14, 16, doctora. ¿Hasta cuándo le transfundes? 9 nomás, doctora. 11, 12. Pero, doctora, no me mire así. Doctor, 10. Está más. No. Doctores, lo que tienen que hacer con un paciente con hemorragia varicial es simplemente mantener la hemoglobina más de 7. Nunca se lo tiren hasta 10, 11, 12, 13, 14, jamás. ¿Por qué? El paciente con hemorragia varicial lo que ha hecho al momento de sangrar es descomprimir toda la presión portal que tenía, ¿de acuerdo? Una vez que se forme el tapón, si ustedes le ponen mucha sangre, o le ponen 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6 paquetes globulares, lo que van a hacer es volver a aumentar la presión y volver a abrir el tapón. Y otra vez va a volver a sangrar. Entonces, todo paciente con hemoglobina menos de 7, simplemente llévenlo hasta que la hemoglobina esté entre 7 y 8 nada más. Una excepción a la regla es que el paciente tenga 11 de hemoglobina con sangrado varicial. ¿Qué van a hacer? Ya no le transfundan, pues simplemente déjenlo ahí. La idea es mantener la hemoglobina siempre por encima de 7, nada más. ¿De acuerdo? No excedan en los paquetes globulares, por favor. El manejo farmacológico se da con 4 cosas: vasopresina, somatostatina, terlipesina y octreotide. Cualquiera de esos 4 lo que hacen es reducir la vasodilatación esplácnica. Son vasoconstrictores esplácnicos. En el Perú tenemos octreotide, ahí tienen la dosis. En el Perú se usa octreotide, en Europa se usa más terlipresina. Pero son ambos igual de efectivos, ¿de acuerdo? Ahí tienen la dosis de octreotide. Recuerden que el tiempo de dosis de octreotide es de 3 a 5 días, siempre en infusión, ¿de acuerdo? Es un vasoconstrictor esplácnico. El manejo endoscópico, obviamente ya tienen manejo de soporte, ya tienen el manejo farmacológico, tienen que hacer la ligadura. O sea, este paciente tiene que cerrar el lugar donde se ha producido la varice, ¿no? Y para eso se hace una endoligadura. Miren, este es un paciente con una varice, ¿no? Este equipo de endoligadura lo que hace es llegar hasta la zona donde está la varice y miren el chorro que se ha desprendido en ese momento de sangrado. Lo que hacen es aspirar, meter la varice dentro de este cap y se suelta una liga en la zona del sangrado. Simplemente se suelta y se muerde la liga. Eso hace hemostasia, ¿ya? Y con eso deja de sangrar simplemente la varice. Esa liga se caerá más o menos en 7 días una vez que ya esté cicatrizado y se soluciona el problema. Eso pasa para la varice esofágica. Para la varice esofágica entonces se utilizan ligas. Para la varice gástrica no se puede usar ligas. ¿Por qué? Porque la varice gástrica usualmente es más grande que el propio cap endoscópico. Entonces lo que se utiliza es una inyección
que se conoce como cianoacrilato. Es una escleroterapia, ¿ya? El cianoacrilato simplemente es una sustancia polímera que al contacto con la sangre se vuelve plástica o dura, ¿ya? Ese cianoacrilato es lo que se utiliza para las varices gástricas, ¿de acuerdo? Conclusión de eso, simplemente que la varices esofágica es manejo de soporte, transfusión y tratamiento endoscópico fuera del tratamiento farmacológico. Tratamiento endoscópico con ligas, mientras que la varice gástrica es tratamiento endoscópico con escleroterapia fundamentalmente. La terapia de rescate se puede utilizar cuando ya no tienen que solucionar, no tienen endoscopio, el paciente sangra, pero litros y litros, lo que pueden utilizar es una sonda de Sengstaken-Blakemore, ¿no? Ese es el taponamiento con balón. A veces no tienen endoscopio, mucho menos van a tener una sonda de Sengstaken. Es realmente terrible muchas veces. Pero la sonda de Sengstaken es una sonda larga que tiene dos globos desinflados, obviamente, que se meten por la nariz. El globo gástrico se infla hasta 200, se jala, se deja, digamos, clampado ahí y luego se insufla el globo esofágico, que es un poco más largo. Entonces, eso se debe dejar máximo 24 horas, porque si no produce necrosis esofágica. También la canción. O sea, solamente utilizas la sonda de Sengstaken hasta que tengas que hacer la endoscopía para poder hacer el tratamiento definitivo. Si no te mejora y sigues sangrando a pesar de todos los tratamientos endoscópicos, terminas haciendo TIPS. ¿Qué es el TIPS? Que es precisamente lo que les quería mostrar, que es parte del tratamiento de la ascitis y es parte del tratamiento de la hemorragia varicial. El TIPS es un shunt portosistémico. Los radiólogos intervencionistas meten por vía transyugular un stent que hace un bypass entre la vena cava y la vena porta. La idea de este stent es que simplemente haga el bypass, ¿no? Sobrepase todo el hígado, o sea, toda la vasculatura del hígado. Entonces, de esa manera descomprime toda esta presión portal para mandarlo hacia la porta sin pasar por el hígado. De esa manera quitas la vasodilatación esplácnica, le mejoras la citis y le mejoras la hemorragia varicial. ¿Pero qué le vas a producir? Encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque el hígado es el único filtro que tienes para el amonio. Entonces, como se va a pasar todo de largo, ese paciente puede terminar en una encefalopatía grave. Esa es la principal complicación que hay del TIPS. ¿Quién es este señor? Sócrates, ¿no? ¿Cuál es el nombre completo de Sócrates, doctor? No lo conozco, no me lo han presentado. El señor es Brasileiro Sócrates, de Souza, Vieira y Oliveira, es el nombre completo de Sócrates. ¿Saben en qué año jugó Sócrates o no? Era uno de los mejores mediocampistas que tenía la selección de Brasil de 1982, ¿no? Ustedes ya tendrían como 15 o 20 años, pero igual no veían tele. Sócrates ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido Brasil. Para mí, el mejor Brasil de la historia es ese Brasil del año 82, ¿no? ¿Alguien sabe cómo estaba formado el equipo de Brasil de 82? ¿Ah? ¿Qué, Ron? Muy buena acotación. ¿Qué pasó? ¿Quién le ganó? Vamos a saber, doctor. Le gana a la Italia de Paolo Rossi. Le gana 3-2 en un partido de semifinales. Ese mejor equipo de Brasil no llega precisamente a campeonar, pero es el mejor Brasil, que en un partido intenso le gana a Italia 3-2. Le voltea el partido realmente con una actuación casi maravillosa de Paolo Rossi, que hace los 3 goles en ese partido. Ese Sócrates que tenía a Waldir Pérez, a Serginho, a Leandro, Tonino Cerezo, Zico, Falcao, estaba precisamente Sócrates ahí, era un recontraequipazo de Brasil, pero igual termina siendo eliminado. Tienen que acordar, pues es el único mundial que ustedes han podido ver de donde ha estado Perú, dicho sea de paso. ¿Por qué les muestro a Sócrates? Para empezar. ¿Saben que Sócrates era médico? Era médico, ¿ya? Aparte de médico era recontra Guayacol. Pero Sócrates, una de las complicaciones que tiene de su cirrosis es precisamente esa, ¿no? O sea, hace las 4 complicaciones que tiene un paciente cirrótico. Hace ascitis, hace encefalopatía, hace síndrome hepatorenal y finalmente termina en una hemorragia digestiva, con lo cual acaba precisamente sus días. El doctor Sócrates, más conocido como el doctor Sócrates, muere a los 52 años precisamente por una cirrosis hepática descompensada. Un día en que su Corinthians querido, porque era hincha de Corinthians, era muerte, su Corinthians querido campeona por 5ª vez una copa. Nos vemos entonces con más en Crónicas de Balón, ¿no? Ya pues.
Doctores, si van a postular a gastro, mínimo tienen que jugar fútbol, si son varones. Mínimo. Estoy advirtiendo, más si van a ir a reba, si no, mejor ni siquiera se atrevan a postular. Ni siquiera, por si acaso, voy advirtiendo, por si acaso. No van a ser no bienvenidos en eso. Pueden ir a coser a crochet donde quieran. Las chicas también tienen que saber, por lo menos mínimamente, ya que no van a jugar, por lo menos van a ir a hacer barra. Pero ahí tenemos uno de los mejores equipos de fútbol de ahí, así que ya saben, ni siquiera postulen, tienen que saber de fútbol. Vean fútbol, ahí está la medicina también, importante, van a ver. La cirrosis hepática ocasiona las siguientes complicaciones, excepto, hay uno que no ocasiona. ¿Cuál? La elevación de albúmina, ¿no? No tiene. El paciente normalmente con cirrosis tiene hipoalbuminemia, no se eleva la albúmina, hipoproteinemia, ¿no? Paciente con cirrosis idiopática presenta citis moderada. Inicia tratamiento con furosemida 40 y 100 de espironolactona. Dieta hiposódica. El séptimo día de tratamiento de exploración sigue igual. Ha perdido 300 gramos de peso y el sodio en orina es de 20. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Aumentan la dosis, ¿no es cierto? Correcto. Esa es una pregunta, Mir, para que vean, así de fácil. Aumentan la dosis nada más. Varón de 46 años, antecedentes de cirrosis hepática por virus C y tratamiento con espironolactona y ascitis. Acude por emergencia traído por su familia por disminución del nivel de conciencia. Encefalopatía, ¿no? El paciente está agitado, desorientado y con respuestas incoherentes a las órdenes verbales. ¿Cuál de los siguientes no es útil en su manejo? ¿Lactulosa en enemas le dan? Sí, ¿no? ¿La reposición hidroelectrolítica puede ser útil para el control de la descompensación actual? Si está deshidratado, tendrían que darle, ¿no? Neomicina oral, ¿sí? ¿Realizan paracentesis diagnóstica para descartar PBE? ¿O le colocan tips para solucionar la hipertensión portal? ¿Tips? No, pues, ¿no? Si el tips ocasiona más encefalopatía. Obviamente pueden hacerle paracentesis porque tienen que ver que la PBE, que es una infección, puede ocasionar encefalopatía. Entonces sí pueden hacer eso. Tips no se hace porque ocasiona mucho más molestia. ¿Cuál es el tipo de hipertensión portal en el síndrome Budd-Chiari? Esa es una pregunta puntual nada más para que no lo olviden. Hace años que no la hacen. ¿Qué es el Budd-Chiari? Es una trombosis de las venas suprahepáticas. Por consiguiente, es un tipo de cirrosis poshepática. ¿Ya? Poshepática. Muy bien, doctores. Hemos terminado lo que es la parte. Yo conmigo creo que no nos vemos hasta su residencia, así que espero no verlos acá nunca más. Nos vemos en el hospital mejor.